Hola, buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos una vez más a este certificado de Java. El día de hoy pues vamos a arrancar. La sobrecarga de métodos, chicos, como lo hemos visto hasta el momento, también se puede aplicar para clases, para constructores, que es un constructor viene siendo también un método, ¿verdad? Y otros métodos como tales, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo de algo para que entiendan esa sobrecarga de método. ¿Ok? Entonces, la idea, chicos, es que varios métodos pueden tener el mismo nombre con diferentes parámetros. Eso es la sobrecarga, en pocas palabras, de ese concepto. ¿Okay? Que varios métodos puedan tener el mismo nombre, como lo miramos con el constructor, pero lo único que puedan cambiar son los parámetros. ¿Ok? Entonces, y otra cosa muy importante es el tipo de dato. Por ejemplo, miren, yo les comenté de que tenemos la clase de persona, ¿no? Y una cosa muy importante es que ese método, por ejemplo, la clase persona o la clase cálculo, creo que tenía hicimos un método sobrecargado por ahí que llevaba varios parámetros. No me voy a detener aquí porque la idea es que entendamos de que al ser llamado en el método main, imagínense que yo tengo el método principal main por acá. ¿Ok? Lo voy a poner de esta manera para que todos lo entendamos de una manera fácil. Entonces, imagínense que yo tengo mi método main. Recuerden que dentro del método main, pues yo mando a llamar todos los tipos de métodos. Ahora bien, si yo tengo una clase y esa clase se llama, pongámosle, mi método, ¿ok? Entonces, ese método que yo tengo, yo lo puedo sobrecargar. ¿Ok? Yo no recomiendo que lo sobrecarguemos con 4. Con más de 4 ya sería algo como avaricia, ¿no? Con 3 es suficiente, ¿vale? Entonces, yo al instanciarlo en método principal main, por ejemplo, yo puedo instanciar un método. Por ejemplo, voy a poner método 1. Bueno, le voy a poner solamente método para que se entienda. ¿Ok? Le voy a poner solamente método. ¿Ok? Y los parámetros que le mandamos a ese método, por ejemplo, puede ser un entero x. ¿Ok? Y aquí puede ser un float de ese método. Y aquí lo que retornemos va a ser un float. ¿Ok? Un float. X. Voy a ponerla acá. ¿Ok? Y aquí voy a poner un double. Double. Y ok, y aquí ponemos, por ejemplo, double x, double y. Ok, entonces, para que entendamos, ¿qué es lo que está pasando acá? Entonces, miren, yo tengo, para que esto entendamos como sobrecarga de método, este es mi nombre y mi método primeramente. Ok, así se llama mi método. Ok, entonces yo tengo 3 métodos sobrecargados. Pero ¿y cómo sé que están sobrecargados? Primeramente hay que fijarnos en algo. Que los parámetros, a pesar de que en este caso son iguales, o sea, no son iguales, sino que solamente es un parámetro, pero son diferentes tipos de datos. Miren. Entonces, desde empezando de ahí, ya no se consideraría como un método diferente, a pesar de que se llamen igual todos. En este caso, miren, tiene otro tipo de dato y con diferentes tipos de valores. Cristian, ¿y yo puedo combinar los 3 tipos de datos? No. ¿Ok? No puedo hacer eso porque estoy instanciándolos como un tipo de dato en específico. O sea, no puedo meter parámetros que no tengan el mismo tipo de valor que yo le estoy pidiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando acá, Cristian? Cuéntame. Recordemos que esta parte es la que yo estoy instanciando, pero obviamente yo tengo por fuera un public main método, ¿verdad? Y que me mande ciertas cosas, ¿ok? Esos valores. Aquí solamente le estoy mandando a llamar, ¿ok? Lo que yo quiero que entiendan es cómo funcionan esos métodos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo y corto para que ustedes lo entiendan, ¿ok? Para que ustedes lo entiendan y lo asimilen mejor. Por ejemplo, vamos a poner aquí un proyecto nuevo. Para que ustedes entiendan
cómo funciona esto. Aquí le voy a poner sobrecarga métodos. Métodos. Ok. Entonces, chequense lo que va a pasar acá. Entonces, bueno, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y esto. Ok. Entonces, yo tengo mi método principal main por acá. Ok. Entonces, voy a poner dos tipos de métodos. Esos métodos me van a retornar, por ejemplo, un valor entero y un valor double. Ok. Puede ser cualquier cosa. Entonces, los voy a crear fuera. Bueno, obviamente siempre los tengo que crear dentro de mi clase para que me trabajen. Si los creo fuera de mi clase me va a tirar un error. Entonces no voy a instanciar una clase en este caso, voy a hacerlos dentro para que entiendan la sobrecarga de métodos. Entonces yo puedo perfectamente hacerlos public, pero ¿qué pasa si los hago public? ¿Quién tiene la respuesta? Si yo creo un public void, el nombre de mi método, por ejemplo método 1, ¿qué pasa si hago esto? ¿Alguien me da la respuesta? Para llamar ese método, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer aquí si yo hago esto? Es una respuesta sencilla. ¿Qué pasa si yo hago esto acá? ¿Cómo hago para llamar ese método? ¿Qué tengo que hacer acá? A ver. A ver la respuesta por ahí. Ok, pero ¿qué tengo que instanciar? Correcto. Esa es la respuesta sencilla, no nos extengamos más. Esa es la respuesta correcta. Porque es un método público solo por ser público. Miren, para que me funcione ese método, tengo que instanciar esta misma clase acá. Es ilógico, pero es cierto. Tengo que instanciar esta clase. Ok, hacer sobrecarga método, va a ser igual a objeto, hacerlo como objeto para yo poder hacer uso de este método. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Voy a dejarlo ahí porque obviamente no hace nada. Es inofensivo. Pero ¿qué pasa y hago esto? ¿Ok? Y eso es lo que yo quería que ustedes... ¿Qué pasa si hago esto? Static. Por ejemplo, int. Voy a poner método suma. Voy a poner acá. ¿Ok? Y acá yo hago, me tiro un error, ¿por qué? Porque yo le estoy pidiendo un entero, entonces yo le voy a poner un return, ¿ok? Porque quiero que me retorne algo, ¿ok? Le voy a retornar X y Y. Y como le estoy diciendo que son dos valores los que quiero meterle, entonces se lo voy a pasar a los parámetros, ¿ok? X, int, Y, ¿ok? Entonces ya tengo mi primer método. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este método? ¿Cómo lo mando a llamar yo ahora acá? A ver. ¿Cómo mando a llamar este método acá? Así es, correcto. Así es, Jonathan. Perfecto. Así es, para yo poder llamar este método, solamente se hace sin necesidad de instanciar ninguna clase, ningún nada. Solamente mando a llamar mi método y le paso los objetos, los valores y ya. Se murió, ahí murió. Es perfecto. Entonces, ¿vieron la diferencia entre un método público y un método estático? Creo que ahí eso de los métodos ya ustedes lo manejan perfecto. ¿Vale? Entonces, voy a replicar esto mismo. ¿Vale? Voy a replicar esto mismo con la única diferencia en que va a ser double. ¿Ok? Para que entiendan más o menos la sobrecarga de métodos. Ojo acá, si yo copio esto nuevamente, esto sí me va a tener un error. ¿Por qué? Porque el sistema me dice, pero espérate, me estás mandando el mismo método, ¿ok? Pero con los mismos valores, o sea, no tiene sentido, me está diciendo acá. Aquí, para quitarle el sentido, entonces acá tengo que ponerle double, por ejemplo, ¿ok? Y acá, en vez de poner variables enteras, pues mando doubles, ¿no? Eso sería lo correcto. Y aquí, double, ¿ok? Entonces ya el sistema dice, pues entonces es un método sobrecargado. Entonces eso es lo que dice el sistema. Miren, se llaman igual. Miren, se llaman igual, pero retornan valores diferentes. Porque uno retorna un valor entero y el otro retorna un valor double. Ahora bien, ¿cómo es que se mandan a llamar estos valores?
¿Ok? ¿Cómo es que se mandan a llamar? Sencillo, miren, nosotros lo podemos hacer de muchas maneras, ¿vale? La primera es teniendo en cuenta, primeramente, variables, ¿ok? A través de variables. ¿Por qué? ¿Por qué a través de variables? Porque recordemos que yo le voy a pasar estos valores. ¿Y por qué, Cristian, los pusiste al final y no acá arriba los métodos? Porque yo dejo el método principal hasta arriba y ahí todo lo que son métodos, si yo quiero hacerlo en una clase, todos los métodos van por abajo. Es en caso en que yo programe el método principal. Eso ya yo me acostumbré desde el colegio, ¿ok? Porque programo todo lo que tengo que hacer, de ahí me regreso hasta arriba y los mando a llamar lo que tengo abajo. ¿Ok? Porque, no sé, me sentiría como raro teniendo todos los métodos al principio. Obviamente el producto de los factores no altera el resultado, por ahí dicen, va. Yo puedo poner este método al final y no hay ningún problema, ¿ok? El sistema siempre busca el método principal main para hacer todo, ¿ok? Esto quedaría en memoria. Pero en mi caso, pues yo lo hago así me acostumbré y pues ustedes pueden hacerlo y manejarlo como ustedes quieran, ¿ok? Y... Ok, entonces, vale, entonces sigamos. Entonces, estos valores, pues yo los puedo mandar a llamar solamente con el método, ok, y le paso los parámetros y ya. Pero yo quiero hacerlo en esta vez diferente. ¿Cómo lo hacemos diferente? Primero, aquí en esta parte del código, recuerden que estos métodos, si yo lo imprimo, obviamente no me va a dar nada. ¿Por qué? Porque estos métodos, a pesar de que están dentro de la clase que contiene el método principal, recuerden que este es mi controlador, este es el que me dice a mí quién sale a la pantalla y quién no. Entonces, o quién tiene vida y quién no. Entonces, por ejemplo, estos acá están, pero no están haciendo absolutamente nada. Hasta que nosotros le demos vida acá en el método principal main, es donde van a actuar, van a hacer lo que nosotros queramos. ¿Ok? Eso tomarlo siempre en cuenta y funciona para todo. Entonces, este entero, ¿ok? Voy a poner un entero para hacer la primera suma, ¿vale? Entonces le voy a poner número 1, voy a poner acá. Número 1. Voy a ponerle num1, nada más para no hacerlo tan complicado. Ahora, chequense, voy a mandar a llamar mi método. Método suma, ¿ok? Y aquí pues yo le paso los valores que yo quiero. Voy a ponerle 20 y le voy a poner al otro 25. ¿Ok? Ustedes pueden ponerle cualquier valor acá. Ahora bien, yo tengo esto. Ahora lo voy a hacer lo mismo, pero con el valor de el double. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo quiero... voy a poner este double. Y este lo voy a poner num2. Y a este pues ya prácticamente ya lo tenemos listo. Ahora bien, lo que yo quiero que miremos acá es que estos valores, bueno, estos valores los voy a poner con punto flotante para que se entienda. Aquí los voy a cambiar para que ustedes lo practiquen después. Punto y algo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Yo pude, como les digo, perfectamente solo mandar a llamar el método y pasarle los valores y automáticamente los va a imprimir. Lo que yo quiero es que ustedes vean también la salida, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer mi salida? Solamente mando a llamar los enteros y los doble por aparte con el mismo método y se acabó, ¿ok? Para que se entienda. Entonces, aquí hago una salida, ¿ok? Aquí pongo, por ejemplo, voy a poner los enteros. Enteros, valores enteros lo voy a poner aquí. Suma de valores enteros, ok. Entonces yo voy a concatenar aquí. ¿Qué concateno acá, chicos? A ver, el nombre de la variable, correcto. El nombre de la variable que es num1, ¿no? Es el num1, ok. Y ahí tengo la suma. Hubiéramos puesto otro valor, pero ahora me la compliqué. Entonces, y aquí voy a poner lo mismo, pero con num2. Y este va a ser los valores double. Punto flotante voy a poner aquí. Punto flotante. ¿Ok? Y básicamente ahí lo que tenemos es la suma de
los valores con punto flotante. ¿Qué nos va a dar eso de resultado? Pues simplemente el valor de la suma, ¿no? De los dos valores que agregamos. Aquí nos va a retornar 45 y en esta pues 90, 170 y 178 puntos y algo. O sea, 179 creo que va al final, redondeado. Entonces lo corremos y 178, chicos. Me pasé por un punto, qué mal ingeniero que soy. Tengo que reprobar matemática nuevamente. Entonces ahí estamos, 178 y 45, pues ya lo teníamos fríamente calculado. ¿Ok? Lo tenemos como en mente esto, ¿no? Entonces, pues si ustedes se fijaron, lo que hice yo fue simplemente le agregué los parámetros, ¿no? Que metimos. Básicamente eso fue lo que acabamos de hacer y eso se le llama también sobrecarga de métodos. ¿Por qué sobrecarga de métodos? Como les digo, porque nosotros mandamos diferentes tipos de parámetros, ¿ok? Ya sean enteros, ya sea lo que queramos modelar nosotros. ¿Qué pasa, chicos, si nosotros queramos modelarlo como una calculadora como tal? Esto podría ser algo complicado, pero no es complejo. O si ustedes quisieran en algún momento manejar la parte de las ¿cómo se llama? De los cálculos, ¿ok? Por aparte también se puede hacer, ¿ok? También se puede hacer perfectamente. Entonces, miren, algo muy importante, chicos, de esto es lo siguiente. Cuando nosotros trabajemos con sobrecarga de métodos, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, ¿ok? Primero que nosotros al trabajar con métodos sobrecargados, lo voy a explicar con un ejemplo sencillo, porque yo quiero que vayamos mejorando esta parte. Es más, se los voy a compartir para que ustedes hagan un ejemplo. O si gustan, también lo podemos hacer nosotros, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Cuál es la idea aquí? Que podamos trabajar con diferentes tipos de métodos. Entonces, vamos a hacer algo. Quiero que ustedes me sigan conmigo. Vamos a ir a esta parte de... vamos a crear una clase nueva. Quiero que todos me sigan. ¿Dónde está el ejercicio? Aquí está. Voy a cerrar esto porque si no me voy a confundir. Entonces, aquí estamos. Entonces, quiero que hagan lo mismo que yo, ¿ok? Para que ustedes hagan la práctica conmigo. Quiero que creen una clase. A esa clase le van a poner cálculo. Ok, voy a dar un ejemplo para que ustedes practiquen esa parte. Ok. Quiero que en esa clase cálculo, ok, voy a hacer una suma con 3 valores diferentes. Ok. Y eso ustedes lo van a replicar con, bueno, que sean 4 para que les quede claro lo que sea un método sobrecargado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a instanciar 4 métodos que se llamen igual, ¿ok? Y que contengan diferentes tipos de valores, ¿ok? Y que cada parámetro, por ejemplo, en uno tenga 2, en el otro método tenga 3, en el otro método tenga 4, ¿ok? Que yo pueda sumar hasta 4 valores, ¿ok? Eso va a depender de mi tipo de suma. Entonces, y eso ustedes lo van a replicar, chicos, lo van a replicar con las restas, la multiplicación y división. ¿Les parece cool? ¿Sí? Para que ustedes repasen esa parte. ¿Sí? ¿No quieren practicar, chicos? O si quieren practicar. Quieren practicar, me imagino que sí, ¿no? Entonces, miren, entonces voy a ayudarles con el primero. Para el primero, obviamente hacemos lo mismo, ¿no? Instanciamos una clase, int, ok. Voy a poner acá, a ver, ¿qué pongo aquí? Voy a poner solamente, bueno, voy a hacerlo públicos. Voy a quitar esto porque, hola. Ajá. En esta misma todos. Sí, sí, claro. En esta misma clase cálculo vamos a hacer la suma, resta, multiplicación y división. ¿Ok? Y después solamente en esta clase sobrecarga de métodos instanciamos la clase cálculo y empezamos a llamarlos. No se preocupen que yo les voy a ayudar con eso para que ustedes
¿Me entendió? No, no. Sí, me entendió. Ok. Entonces, primeramente voy a crear obviamente mis métodos, ¿no? Ojo aquí, no voy a crear constructores, porque recuerden que también se puede hacer con constructores, pero en este caso vamos a hacerlo por aparte. Ok, no vamos a llamar ningún constructor para que vean que también se puede hacer. Si hubiera querido un constructor, pues cálculo, ok, y me dan los parámetros que quiero mandar. Pero no quiero eso. Quiero métodos diferentes, ¿vale? Porque no quiero que hagan trampa. Entonces aquí vamos a ponerle suma, ¿vale? Vamos a ponerle suma. Ok, y acá, como es un entero, recuerden el return. Ojo, si yo pongo static void solamente y el nombre de mi método, no requiere un return. Pero como yo le estoy diciendo, mira, yo quiero un entero que se llame suma, un método que me retorne un entero, entonces aquí sí me obliga a ponerle return. ¿Ok? Muy importante eso. Entonces aquí le pongo entero a, int b. Ok, y aquí voy a poner la suma. Ustedes hacen la división, multiplicación y lo demás. Ok, entonces aquí está. Y aquí es coma. Ok, ahí estamos. Entonces esto lo replico, tan sencillo como esto, 3 veces. Ajá, exacto. Y ustedes crean las otras, ¿no? ¿Y qué es lo que va a cambiar acá? Va a cambiar el tipo de dato. Ok, voy a ponerlo este entero también, pero lo voy a cambiar con otro tipo de C, por ejemplo. Ok, para que miren que sí se puede hacer del mismo tipo de dato, pero con parámetros diferentes. ¿Por qué? Porque si no me va a tirar error, como lo están viendo acá. Ok, y acá pues vamos a hacer un double, para que también pueda sumar números double, también con punto flotante y no tenga ningún problema. Ok, y no tenga ningún problema. Ok, de hecho esto es lo que aparece en las calculadoras, por eso que ustedes pueden sumar números con puntos y números enteros. Si solamente hubiéramos tenido un método que sume solo valores enteros, entonces eso lo hacen las calculadoras sencillas, que solo suman números enteros. Pero si le ponen un número con punto flotante, como 1 punto, por ejemplo, si ustedes quieren sumar 10.75, no sé qué, las calculadoras básicas no lo hacen. ¿Por qué? Porque solamente están programadas para números enteros. Las calculadoras que ya cuestan más, chicos, y la gente que tiene pisto, por ejemplo, yo me tuve que ahorrar para llevar las clases de matemática cuando compré mi primera Casio, que me costó 800 lempiras. No, sí, 800 lempiras. Tuve que dejar de comer como 3 semanas en la U, chicos, para podérmela comprar. Entonces, y ustedes saben, dejarse darse gustos también, ¿va? Entonces, todo tiene un sacrificio, ¿vale? Entonces, me tuve que comprar mi calculadora científica y ya pude sumar, ¿verdad? Números con punto flotante, funciones, calcular integrales, o sea, muy genial. Entonces, y eso pues me sirvió en toda mi carrera en la parte de matemáticas, ¿vale? Ah, esa es... No, ya las Texas, sí, sí, ya. Sí, 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 ya las Texas, sí, ya las Texas son ya para gente no, ¿me entiendes? De otros estatus, de niveles económicos. Exacto, es la gente que se puede dar esa oportunidad. Sí, exacto. Sí. Sí, no, ya veo que conocen bien conocen el tema. Yo creo que les apasiona, ¿verdad? Eso. Entonces, qué bueno, qué bueno. No, y está bien, ¿verdad? Que lo hagan. Y pues sí. Ajá. Ujú, ajá. Sí, lo malo es que en los exámenes en autónoma no lo dejan utilizar esas calculadoras. ¿Por qué? Sí, porque dicen que él le tira toda la respuesta. Y es cierto, uno metía una integral completa y le tira el resultado. Entonces, uno solo se inventaba el procedimiento y ya el resultado es lo que le importaba. Entonces, nunca se sabe cómo sacó el procedimiento, pero ahí está el resultado, le decía uno. Entonces, pero funciona, dice. Ajá. Ah, ok, está bueno. Ah, excelente. Qué bueno las personas que tuvieron la oportunidad de andar esa calculadora. A mí me hubiera gustado porque me hubiera solventado la vida practicando y eso, pero ustedes saben hasta donde la ropa...
Ah, no, no, sí, ya dijo, ya dijo. Sí, sí, sí. Ah, está bueno. Sí, porque medicina no es tan compleja la matemática, ¿verdad? Pero ya para la... Exacto. Es, exacto. Sí. Ajá, exacto, exacto. No, pues excelente, qué bueno que se dedican, ¿verdad? A esto también. Entonces, chicos, miren, ya tenemos nuestra clase de cálculo. Tenemos ya nuestros métodos. Yo solamente puse cuatro, ustedes pongan los demás. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues solamente va a cambiar la resta y el valor de esto, ¿ok? Y obviamente las variables. ¿Qué otra cosa va a cambiar? Pues solamente hacer el procedimiento que queremos que nos retorne. Para ya sea la suma, resta y multiplicación. Esto lo hacen ustedes para practicar, ¿ok? Practicar las sobrecarga de métodos, ¿ok? Sobrecarga de métodos. En este apartado de aquí, ¿cómo se instancia? O sea, ya sabemos cómo lo instanciamos dentro del método principal main. ¿Ok? Aquí solamente, voy a ponerlo por acá abajo. Nosotros solamente vamos a la clase cálculo, y hacemos el objeto, lo hacemos objeto a esa clase. Entonces yo lo pongo objeto para que se entienda que es un objeto cálculo, ok, y a esto pues le agrego el igual, no, creo que todo ya lo hacemos a la perfección, cálculo y listo, ok. En este caso, si ustedes se fijan, no me pide ningún parámetro acá. ¿Por qué? Porque no tengo ningún constructor que me limite a eso. Ok, no pusimos, por ende, la instancia es sencilla, normal. Ahora bien, para hacer ese cálculo, como todos saben, pues yo lo puedo hacer a través de métodos, simplemente llamando el objeto cálculo, ok, punto, y le paso el parámetro. Esta es la primera forma de llamarse, ok, es usted ya, como ustedes ya lo quieran hacer, ¿vale? Como ustedes ya lo quieran mandar a sacar. Ok, solamente que tienen que imprimir, o sea, solamente que tienen que mandar este objeto a una variable para que se los pueda imprimir ese valor. ¿Cómo? Así. Por ejemplo, int, por ejemplo, resultado 1 va a ser igual a esto. Ok, para que ustedes lo puedan mandar a imprimir. Uy, espérense que mi teclado está dando sus últimas ahí. Entonces, y ya esto, pues esto lo voy a poner aquí otro valor. Y esto, pues ustedes lo mandan ya a imprimir, ¿vale? Y ustedes ponen resultado de la suma. Ok, resultado de la suma. Y aquí concatenan el resultado 1, ¿no? Ahí está. Entonces, de esta manera, pues yo me cercioro. Le voy a comentar esto para que no hagamos trampa. Voy a comentar. Ok, y ahí está. Entonces voy a correrlo. Y ahí está, el resultado es de la suma, ahí está. Ok, ahí está, nos imprimió perfecto la suma. Entonces quiero que ustedes hagan el resto. Vale, nos vamos a tomar unos, ¿en cuánto? 15 minutos lo hacen. Sí, son buenas entonces. Ok, entonces si ustedes se fijaron, esta es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque aquí lo instanciamos. Bueno, de hecho ninguna parte difícil, de hecho todo es fácil. Aquí solamente lo crean, la sobrecarga de los métodos y se fueron con eso, creo. Creo que con eso ya estarían cheques. Entonces, si quieren, hagámoslo ahorita, mientras yo les explico algunas cosas de esa sobrecarga de métodos. Vamos a estar eh, platicando referente a esta sobrecarga de métodos y obviamente ustedes van a reforzar esa parte, ¿va? Entonces recordemos que una sobrecarga de métodos se puede escribir tanto para un constructor como para un método específico, ¿ok? Como lo estamos haciendo nosotros con esa clase de cálculo, ¿ok? Recuerden que cada constructor también puede estar sobrecargado por el mismo nombre, ¿vale? Eso de cajón lo tenemos que saber, ¿ok? Entonces, pero algunas diferencias entre las formas podrían ser los parámetros, son las cosas diferentes que tienen que cambiar, ¿vale? Los parámetros, el tipo de parámetros y el orden también importa,
¿Vale? Esas son las cositas puntuales que sí tenemos que ir manejando. Porque si no, no tendría sentido hacer esa sobrecarga de métodos. ¿Ok? También podríamos meter variables diferentes. ¿Ok? Siempre y cuando nosotros, bueno, obviamente, ¿qué es lo que va a retornarnos? También eso es algo muy importante. Recuerden que con cada instancia que ustedes van realizando tiene que cambiar. ¿Ok? Tiene que cambiar los parámetros, como les comento. ¿Ok? Y el resultado. ¿Ok? Por ejemplo acá, miren, yo tengo 3 variables y tengo 3 variables acá de respuesta. ¿Ok? Y esto mismo, como les comento, ustedes solamente van cambiándole el tipo de respuesta que ustedes quieren y el procedimiento también. Y eso es todo, con eso se fueron. ¿Vale? Entonces voy a esperar unos minutitos para ver si ya lo hicieron. Yo sé que es copiar y pegar, ¿verdad? Para la resta, suma, multiplicación y división. Pero que entiendan por qué se hace de esa manera. Ok, no sé si tenemos alguna pregunta referente a este ejercicio pequeño. Aquí no tenemos constructor, chicos. No tenemos constructor acá. Esta. Ok, ¿cuál? Esta, el método. Esta. Ah, ok. Ahí está. Se lo voy a compartir. Se lo voy a compartir para que ustedes lo vayan programando. Se lo voy a compartir por el chat. Ok, se lo voy a compartir por el chat para que se entretengan un ratito por ahí. Sí, solo es copiar y pegar. Ahí está, entonces se lo voy a compartir por acá y ustedes lo van replicando, ¿vale? Entonces esa es la clase principal y esta es la que estamos practicando ahorita. Ok, entonces les voy a explicar esto, chicos. Miren, como les estaba explicando al principio, este encapsulamiento se maneja mucho en el tema de la programación orientada a objetos. De hecho, es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de encapsulamiento? ¿Qué creen que se les viene a la mente cuando hablamos de encapsulamiento? Como encapsular, ¿verdad? Como... Ajá. Ajá. Ok, perfecto. Miren. Entonces, y eso que, o sea, que nos restringe, como encapsular es restringir, ¿ok? Que lo miramos como sinónimos. Como restringir, como, como por ejemplo, privar algo. Entonces, eso es el encapsulamiento, ¿no? Es un concepto, como les digo, fundamental en la programación orientada a objetos. Y esto se refiere, chicos, a, por ejemplo, a ocultar algunos detalles internos de nuestras clases y obviamente la protección de los atributos y los métodos. ¿Ok? Y esto para evitar que sean modificados desde afuera de la clase. Ese es el propósito, ¿no? Ya van dando a lo que nos estamos refiriendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que, o sea, con esa explicación que les acabo de dar ahorita, ¿a qué nos referimos entonces? ¿Mediante qué? Mediante los modificadores de acceso, chicos. ¿Ok? Los public, privado, ajá, los privat y protegidos, correcto. Eso es lo que nos permiten a nosotros, ¿ok? Darle esa restricción, ¿verdad? A las variables, a los métodos, a todo. Entonces, y eso nos permite a nosotros controlar el nivel de acceso a los atributos y a los métodos dentro de una clase. Ujú. Sí. Ajá. Ajá, correcto. No, ese extend, chicos, cuando hablamos de la palabra extend, ya nos referimos a herencia. ¿Ok? Ah, exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, así es. Entonces, básicamente, los accesorios o modificadores de acceso, chicos, cuando, de hecho, todo este tiempo hemos venido nosotros utilizando el encapsulamiento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros desde el momento que nosotros empezamos a aplicar lo que son los modificadores de acceso,
de acceso, ¿ok? Nosotros hemos estado restringiendo ciertas cosas como private, por ejemplo, private, public y protected, ¿ok? Entonces, de esta manera, nosotros hemos estado utilizando el encapsulamiento, ¿ok? Aunque ustedes no lo vean, pero estas cosas hacen que ya apliquemos un parámetro, un pilar de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. Solamente con el hecho de utilizar estas accesores, ¿ok? O modificadores de acceso, ¿vale? Entonces, yo les comentaba al principio de que, bueno, creo que por aquí está. Ok, creo que por aquí está un ejemplo. Voy a comentar este. Yo les daba el ejemplo, voy a quitar esto para que ustedes repliquen lo demás. Ok. Yo les estaba comentando, chicos, que por ejemplo teníamos una clase persona por acá. Vamos a buscarla. De cálculo persona creo que está acá. No recuerdo dónde, en qué ejemplo lo hicimos. Registro, creo que aquí está. Este registro. Les voy a compartir todos estos ejercicios, chicos, porque los hemos hecho con ustedes. Había una sentencia. Ok, aquí está. Hay un cierre que no estaba puesto por ahí. Ahí está. Entonces, hay un registro, chicos, que me gustaría que lo miráramos para que entendieran esa parte de las... Porque ya lo hemos hecho. Creo que por aquí está. Vamos a ver si aquí está. Ok, aquí se lo voy a explicar. Entonces, miren, en esta parte de acá, con esta de aquí, nosotros estamos privando en esta parte de estos valores. A estos valores estamos encapsulando esos valores más que todo. ¿Ok? Entonces, el hecho de utilizar para variables encapsulamiento, porque realmente esto vendría siendo encapsulamiento, ¿vale? Cuando nosotros damos private, public a ciertas cosas que nosotros queremos, ¿ok? Nosotros básicamente para utilizar estas variables, yo les comenté de que tenemos que sí o sí hacer uso de los métodos getter y setters, ¿no? Entonces esa es la restricción que tenemos cuando tenemos métodos o variables privadas, que tenemos que acceder a ellas mediante un método, ¿ok? Y ese método, ¿cómo se tiene que declarar? A ver. Este método aquí, ¿cómo se tiene que declarar? Por ejemplo, los métodos getter y setter, si estos son privados, ¿cómo se tienen que declarar los métodos? Públicos, correcto. Porque si no, ¿cómo? Miren, por acá va a estar. Aquí está, miren. Sobrepeso, el nombre. Correcto. Entonces, esta aquí, chicos, esto sobre public, esto void. Entonces, miren que son los métodos set, get, ¿ok? Se hacen públicos. No podemos dejarlo como privados porque si no, ¿cómo vamos a acceder a ellos? ¿Ok? Entonces, la clase persona, pues obviamente con los diferentes tipos de atributos, nombre, edad y todo lo que ustedes ven ahí, están definidos como privados en su mayoría de las variables. Y esto significa que que solo se puede acceder a ellos desde dentro de esta misma clase, ¿ok? Dentro de esta misma clase. Y recuerden que estos valores son, estos valores que yo tengo aquí son variables globales, ¿ok? Entonces, para poder acceder a ellos fuera de los métodos, entonces tenemos que utilizar sí o sí el método getInSet, ¿verdad? Para cada uno de ellos, obviamente, ¿no? Y esto nos va a devolver el valor del atributo correspondiente, ¿ok? Mientras que los métodos set, pues obviamente van a establecer el valor correspondiente, como les comentaba. Entonces, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer uso de esto, chicos, hacer uso de estos valores, miren, en la clase cálculo persona, pues simplemente yo instancio este objeto persona, ok, lo hemos hecho por acá, creo yo, ahí está, miren, el método set, a través del método objeto persona, que es el valor del objeto, y con el set metemos los nombres, metemos una edad, metemos un peso y la altura, ok, entonces, y después nosotros lo mandamos a llamar con el método get. Si utilizamos el set,
para meter una información, con el get lo obtenemos, ¿vale? Por aquí tiene que estar la salida de esto. Vamos a ver. ¿Dónde está? Mostrar mensaje. ¿Dónde está mostrar mensaje? Para buscarlo. Aquí está. Entonces, por ejemplo acá, voy a sacar un ejemplo acá. Por ejemplo, aquí voy a hacer un sought. ¿Y cómo sería el llamado? ¿Ok? De ese valor. Obviamente, si nosotros metemos información, bueno, lo voy a hacer aquí arriba para que se entienda. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros metemos información a través de estos métodos set, ¿ok? Set dura, entonces, para poder obtener estos valores que acá acabo de meter aquí, como les comento, ¿ok? Usted lo puede hacer directamente dentro del método principal main y no hay ningún problema, ¿ok? No hay ningún problema. ¿Cuál es la única restricción? Pues si ustedes hacen eso, pues mandarlo a llamar, por ejemplo, el nombre, mandarlo a llamar con el operador get, ¿ok? ¿Cómo sería eso? Objeto persona, punto, get, nombre. Ahí está, miren, y él solo se lo detecta. Entonces esto ya me trae este valor. Aquí lo estoy metiendo y aquí lo estoy obteniendo, ¿ok? Aquí estoy metiendo este valor, Cristian, y aquí lo estoy obteniendo, mandándolo a imprimir, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta esas cosas cuando trabajamos con métodos, con accesorios, ¿ok? Modificadores estáticos, que son estos que están dentro de la clase persona. Por eso es que le estaba buscando. ¿Por qué? Porque aquí hicimos énfasis a eso. Aunque ustedes no lo crean, esto se llama encapsulamiento, ¿verdad? De variables, de métodos, ¿ok? Y es una buena práctica, chicos, que ustedes, de acuerdo a lo que quieran manipular, pues lo declaren como privados. Si ustedes no quieren, pues, complicarse la vida, pues lo pueden dejar simplemente así y no pasa nada, ¿vale? No pasa nada si yo solamente declaro una variable. Ojo, pero yo les expliqué de que si yo hago esto es porque una de dos, o inicializo la variable o es una variable que yo la voy a ocupar para meter en algún futuro un valor. ¿Ok? Esas son las únicas dos formas que yo puedo declarar esta parte. Si no, pues lo dejo así y al final obviamente pues voy a meter un valor como tal. Entonces es algo sencillo, no es algo complejo. Ahora de la parte de encapsulamiento, ¿ok? Y ustedes lo pueden ver, chicos, en sus proyectos también, en sus prácticas, de que hay muchas formas de poder manejar esas variables, ¿ok? Públicos, protegidos, privados, ¿ok? Entonces la referencia de objetos es una, obviamente, dirección en memoria para cada uno de estos, ¿ok? Pero eso va a depender también del tipo de dato del tipo de restricción que le pongamos, ¿ok? Entonces, recordar que en esa parte de la variable los objetos interactúan mediante, primero, accesos a campos, ¿verdad? De objetos, y el llamado también a los métodos, ¿verdad? Dentro de otro objeto, ¿ok? Esa es la forma, ¿verdad? Y el método main, pues obviamente va a instanciar cada objeto que nosotros tengamos, ¿ok? Eso es, así ha funcionado siempre, ¿ok? No hay ninguna confusión en esa parte, ¿ok? Y pues creo que esa parte ustedes ya la manejan perfectamente. ¿Qué es lo que podría comentarles o añadirles aquí? Pues simplemente que la interacción, ¿vale? La interacción entre la clase, ¿ok? Y la clase donde se encuentra el método, instanciar ese objeto y a partir de eso ya puedo consumir todos estos valores, ¿ok? A través de los métodos query setters. Creo que esa es una parte, pues, interesante. No hay mucho que hablar con referente a esa parte, ¿ok? Lo que sí me gustaría, chicos, cerrar hablándoles un poquito, si no hay preguntas hasta el momento, es acerca de, por ejemplo, de los métodos estáticos también, porque tenemos métodos y variables estáticas, solo hay que aprenderlas a sobrellevar. Casi no se utilizan mucho los métodos estáticos, al menos que tengamos nosotros valores ya definidos, ¿ok? Por ejemplo, pi, por ejemplo, un seno, un coseno, son valores que ya tenemos que tener definidos, por eso son estáticos, porque no van a cambiar en el transcurso del proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son tan importantes estos dos conceptos? Porque uno, pues, hace la referencia de objetos que se utiliza para acceder, obviamente, a campos y métodos dentro de un objeto.
Y pues los campos y métodos estáticos se accede directamente, ¿verdad? Haciendo referencia a la clase. Entonces, es por eso que sí, muchas veces es importante mencionarlo, ¿verdad? Y pues algo más cómodo, ¿verdad? De no tener que instanciar un objeto, que es lo que le estaba explicando en esta parte de acá, miren. ¿Dónde está mi instancias de clases? Entonces, okay. Entonces, es lo que le estaba explicando en este ejemplo de acá. Por ejemplo, acá, miren. Por ejemplo, acá yo había declarado, oh, no, no está. Por ejemplo, acá, miren, yo tengo dos métodos, ¿ok? Dos métodos, uno estático y el otro público. Entonces, yo les comenté que para hacer uso de este método 2, si es más, si ustedes quieren intentarlo, por ejemplo, yo estoy dentro del método main y si yo quiero instanciar ese método 2, si yo lo quiero hacer, miren esta parte, método 2, ¿ok? Método 2. Miren, me dio un error. Estoy llamando a este método de acá. Miren, me tira un error. ¿Por qué creen que me tira un error? Me dice, mira, papaito, tenés que crear primeramente el objeto para poder llamar, o sea, el objeto sobrecarga de método. Miren, si no, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es, como dijo el compañero, hacer un objeto de esta clase, de esa misma clase aquí. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, a partir de este objeto es donde yo puedo mandarlo a llamar. Miren, entonces ahí sí, ya no me tira error. Entonces, esa es la diferencia, chicos, entre un método público y un método estático, que son más fáciles, que no ocupamos muchas cosas, la instancia es más fácil. O sea, miren la diferencia entre la instancia de este método suma. Pues miren, método suma por acá está. Y a ver, ¿dónde está el método suma? ¿Dónde está el método suma? Acá está, sobrecarga de métodos. Este es para la parte del método público, pero no está el método suma. Ah, acá está, acá está, acá está. Lo hemos comentado por acá. Entonces, si ustedes se fijan, es más fácil. Miren, más fácil que este. Aquí tenemos que hacer un vuelterío para poder llamar a este. Mientras que acá solo le decimos suma y le pasamos los parámetros. Preguntas hasta aquí con eso. Hola. Yo recomiendo que va a depender, ¿ok? Por ejemplo, yo utilizo métodos estáticos para procedimientos que son pequeños, que no requieren muchas cosas, pero si son métodos... Ajá, ajá, exacto. Y, por ejemplo, pero eso para variables, ¿ok? Cuando son variables estáticas, ahí sí yo recomiendo dejarlas que no van a moverse, ¿ok? Variables estáticas. Pero cuando son métodos, ajá, correcto. Ya saben que el impuesto va a ser tanto porcentaje. ¿Ok? Entonces, esa va a ser una variable estática. Entonces, hay que saber ser inteligente a la manera en cómo yo quiero interpretar mis valores, mi resultado. ¿Por qué lo hacemos así? Porque ya sabemos que eso, aunque lo queramos cambiar en alguna otra parte del proyecto, no se va a poder porque es estático. ¿Ok? Ya lo definimos nosotros. Y ojo acá, chicos, porque esto es muy importante, la pregunta que él acaba de hacer. Muchas empresas ya tienen estructurados sus variables, ya tienen dicho qué valores van a ser fijos y qué otros valores pueden ser variables, ¿no? Que van a cambiar en el transcurso del tiempo. Ok, entonces, y esas pues ya se las dan ustedes de definir. Ustedes solamente las ponen estáticas. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. Ujú. Ajá. Es correcto, es correcto. Entonces, así como lo maneja, así tiene que ser. Perfecto. Así tiene que ser como lo dice el compañero. Ujú, así es.
Es correcto, sí, así es. Es correcto. Sí, y como si ustedes se dan cuenta, ustedes se dan cuenta, pues hay que ser inteligentes también como llamamos los métodos. ¿Ok? Lo importante es que entender de que este tipo de método estático, que me retorne algo, puede ser que sea void o que sea cualquier tipo, pero que sea estático, el llamado es mucho más fácil, ¿verdad? Que mi otro con un método público. Cuando tengo métodos públicos o privados, ya sabemos que tenemos que instanciar ese objeto, ya sea que esté dentro de la misma clase, como acá. Miren, aquí tuvimos que instanciar la misma clase que contiene esto, que contiene este método, lo tuvimos que instanciar para poder hacer uso de estos métodos, miren, de este tipo de métodos. ¿Ok? Ajá, ahí está, ahí está. Entonces, miren, ya solventó una inquietud, una duda, y eso está bien, ¿verdad? Porque significa que está yendo más allá, ¿verdad? De las cosas. Y no, está perfecto. No, 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 ahí tenemos que poner siempre el nombre de la clase, porque si ponemos un nombre diferente a esto, no va a tener sentido. El que va a cambiar, obviamente, sí es el nombre, ¿verdad? De este. Este sí, aquí le podemos poner objeto de esta clase, obviamente, para que se entienda. Ok, yo le puse así para que, obviamente, se entendiera que estamos instanciando la misma clase que contiene. ¿Ok? Ok, entonces, exacto. Entonces, recordar, como modo de repaso, los métodos estáticos, chicos, son esos métodos que pertenecen a la clase, ¿verdad? En lugar de una instancia de clase, ¿ok? Como una clase por aparte. Esa es la diferencia. Entonces pueden ser llamados directamente, sin necesidad, ¿verdad? De crear una instancia como una clase, como lo miramos acá. ¿Ok? Estos son instancias de clases o objetos. ¿Vale? Cuando le digo instancia el objeto, pero ¿qué vamos a instanciar? La clase vamos a instanciar, que la vamos a hacer como objeto. ¿Ok? Entonces, recordar, tenemos métodos públicos, ¿ok? Públicos estáticos, ¿ok? Y esos al final, porque, pues, miren, ¿qué pasa si yo hago esto? Chequense, ¿qué pasa si yo hago esto? Vamos a ver cómo andan de pilas ustedes. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Ustedes creen que da un error? ¿Cómo se llamaría esto? Vamos a ver qué pilas andan. A ver si ya tienen sueño o no. ¿Ustedes creen que esto es correcto? A ver, ¿qué dice los demás? A ver, ¿qué dice los demás? Ujú. ¿Por qué no? Pero no me da ningún error, miren. No me da ningún. Ujú. Mm, ajá. No. Ajá. Vamos a hacer algo. Ya vamos a llamarlos, ¿ok? No se preocupe, ya lo vamos a llamar. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner esto. Estos chicos están bien. Estos dos están bien. ¿Ok? Nada más que la diferencia entre uno y otro es que este es un método, como les comento, estático. ¿Ok? Yo puedo perfectamente quitarle este static y funciona también perfectamente. ¿Ok? Pero también lo puedo hacer público. ¿Ok? Como lo están viendo acá. Y a eso quería... Ay, perdón. Y a eso quería... ¿Ok? Y a eso quería que llegáramos, a que analizáramos esto. Ahora, esto es cómo yo puedo obtener estas respuestas entonces acá. Miren, si yo me voy dentro de mi método principal main, ¿ok? Lo voy a poner por acá, ¿ok? Entonces, para hacer llamado de ese método, ¿ok? De ese método public static, que es este que está acá, método estático. ¿Por qué? Porque lleva el static. Solamente por eso es, o sea, solo por eso no es que se puede llamar normal. Quien me lo complica es este public, pero realmente sigue siendo un método estático, aunque sea público. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de eso? Es que en esta parte de aquí tengo que llamar a esta sobrecarga
por ejemplo, sobrecarga y le pongo el punto. Y miren, ahí está. Yo empiezo a ver método estático, miren. Entonces, ya automáticamente, sin necesidad de poner otra instancia, sino que solo mando a llamar la clase y esa es otra forma. Y eso quería que ustedes lo deducieran también. Entonces, ustedes se fijaron, esa instancia que se llama método estático, lo mandé a llamar así. ¿Por qué lo mandé a llamar así? Porque está dentro de la clase que se llama sobrecarga de métodos. ¿Vale? Y si yo imprimo esto, ¿qué pasa? Miren, ahí está. Este es un método estático. Ven qué interesante la programación, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con este que está acá? Este es un public void, ¿ok? Este ya es diferente, ¿ok? Aquí sí ya tengo que utilizar la instancia, ¿ok? De esto. ¿Por qué? Porque es público y no es estático. Entonces aquí, ¿cómo lo llamamos? Con el objeto que acabamos de crear, con este objeto que se llama objeto, ¿verdad? Entonces ahí sí, chequense. Voy a poner objeto, punto, y miren, método de instancia. Se fijaron, ¿verdad? Que súper pinta está esto. Entonces ahí sí, ya voy a poder hacer uso del método de instancia. Y con esto se fueron, chicos. Ya saben, pucha, todos los tipos de métodos. Creo que, wow, no sé, si no se ha aprendido esto es porque de verdad. Entonces, ¿por qué no lo puedo llamar así el método de instancia? Porque es un retorno, miren, es un retorno, un bool normal. Pero lo que me lo hace complicado es el public acá. Entonces, por eso yo no puedo hacer esto que hice acá arriba, miren, que es sobrecarga, punto, y miren, aquí no me va a aparecer nunca. Aquí nunca me va a aparecer el método de instancia, miren. Entonces, los llamados son diferentes, ¿verdad? Entonces ya aprendieron a diferenciar los tipos de métodos, chicos. De hecho, son todos los tipos de métodos que se manejan actualmente y cómo se mandan a llamar en el método principal main. Creo que ya se hicieron unos expertos en esos. Esos son los conceptos que si manejan eso, se fueron. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? El llamado va a ser el mismo, pero lo que va a cambiar acá, ¿qué va a ser, chicos? Sus procedimientos. ¿Ok? A pesar de que yo puse solamente una impresión, aquí pueden haber procedimientos, pueden haber cálculos, pueden haber lo que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, eso es lo que funciones, otras cosas ahí pueden ver. Entonces, eso es lo interesante de la promoción. ¿Entendimos? ¿Sí?